todo. Y entonces, si recuerdan, la vez anterior vimos este esquema, esta figura, donde les comenté que existían estas 3 etapas en las cuales la oxidación, ustedes vieron la glicólisis, la oxidación de la glucosa, y vieron que se originaba piruvato, y nosotros ya después vimos que el piruvato se transforma en acetilcoenzima A por este complejo formado por 3 enzimas, que es el complejo de la piruvato deshidrogenasa. Y que este complejo estas enzimas requieren de ciertos cofactores para funcionar mejor y realizar esta formación del acetilcoenzima A. ¿Recuerdan qué cofactores eran los que requiere este complejo? La TPP, el lipamida y el FAT. Perdón, que me aquí un gato. ¿Otra vez cómo? El FAT, la TPP y lipamida. ¿Qué más? Se requerían 5 cofactores, ¿no? El TPP, que es la tiamina pirofosfato o pirofosfato de tiamina, el FAT, la flavin dinucleótido. ¿Cuál otro mencionaste, Anaí? Lipamida. Ácido lipoico, ¿no? Ay, la verdad no sé si sea lo mismo. Ok, yo creo que no, pero bueno. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro cofactor se requiere? También es la coenzima A derivada de la vitamina B5, ¿no? Ajá, ¿y qué otra? Y pues en sí el piruvato, pero no sé, eso no creo que cuente como cofactor, no sé. Como este es el sustrato, ¿no? ¿Cuál va a actuar estas enzimas? ¿No? El NAT, ¿no? NAD. Para generar el FAT. Para generar el NADH más protón. ¿Sí? Y el piruvato, pues como les mencioné, ¿quién participó también? Andrea Duarte. Andrea Duarte. ¿Eres Puente Duarte o Duarte Puente? Duarte Puente. Ok. Les había mencionado que el piruvato se tiene que descarboxilar y se da la formación del CO2, ¿no? Eso vimos la clase pasada. Y existen estas enzimas, les dejé de tarea que vieran esas reacciones. Si se dan cuenta, esa reacción que yo les puse es directa, pero realmente si hicieron la tarea, vieron que hay varias reacciones intermedias donde estas enzimas realizan su catálisis, ¿no? Su función. Y entonces también les mencioné en la clase pasada que vamos a ver que tanto ácidos grasos como aminoácidos también cuando se oxidan, forman acetilcoenzima. Y que esta acetilcoenzima vimos que participa después en el ciclo de Krebs, se va a oxidar, que es este estado 2, ¿no? Donde esa oxidación de la acetilcoenzima nos va a generar CO2, poder reductor en la forma de aquí de estos acarreadores de electrones, NADH y FADH2. ¿Sí? También vimos que en este ciclo de Krebs se forma GTP y posteriormente que estos
estas moléculas, estos coenzimas que ya están reducidas, van a ceder sus electrones aquí en el estado 3, los van a ceder a la cadena respiratoria y se va a generar agua y ATP. Eso no lo hemos visto y lo vamos a ver en la clase de hoy. Entonces, esta etapa es vamos a llamarla como, no lo puedo pasar, como la fosforilación oxidativa. ¿Y qué es la fosforilación oxidativa? Pues simplemente vamos a definirla como esto, como la transferencia de electrones del NADH y FADH2 que se obtienen en la glicólisis y en el ciclo de Krebs. Y estos transfieren sus electrones a la cadena de transporte de electrones o a la cadena respiratoria, llamada también, para la producción de ATP. Esta fosforilación oxidativa va a ser el proceso metabólico final de la respiración celular. Y algo muy importante es esto. La glucosa, cuando es oxidada completamente a CO2, se van a obtener de 36 a 38 moléculas de ATP. Antes se mencionaba que eran menos, hace tiempo en el Leninger mostraban de 30 a 32 y con mayores estudios, ahora ya en la nueva edición del Leninger ya son de 36 a 38 moléculas de ATP. ¿Puedo cambiarle? ¿Sí le puedo cambiar? Sí, maestra, adelante. Y entonces vamos con la primera tarea. Y esta primera tarea es que vean, me entreguen esta tablita completa donde se pone esa cantidad de ATP producido por la oxidación completa de la glucosa. Ya les dije que cuál es la cantidad, solamente que ustedes me digan, por ejemplo, en el caso de la glicólisis, sabemos que se obtienen 2 NADHs. ¿Cuántos serían estos NADHs? ¿Cuántos ATPs generan al final? También directamente se producen 2 moléculas de ATP, lo sabemos. Y bueno, la oxidación del piruvato, ¿cuántas moléculas de NADH se producen? FADH, la oxidación del acetilcoenzima A. Y entonces al final me van a dar aquí ese numerito que ya les dije, pero bueno, ustedes me van a poner aquí cuántos ATP se van obteniendo por estos procesos de oxidación. ¿Sí? Entonces esta sería la primera tarea. Recuerden que esto ya es la unidad 2, porque no sé, algunos me han enviado las tareas diciendo que es la unidad 1, y no, esta sería ya la unidad 2, desde el crucigrama de la lectura de la glicólisis y del Citable, de la lectura de Citable, esa también era de la unidad 2. ¿Sí quedó clara la tarea? Es nada más busquen esta tablita, dense cuenta los productos que en cada uno de estos procesos y la generación del ATP. Bueno, en la siguiente diapositiva, entonces les menciono
que esta cadena de transporte de electrones, ya lo habíamos visto cuando vimos la mitocondria, está embebida en la membrana interna mitocondrial y esta cadena de transporte de electrones está constituida por 5 complejos multienzimáticos. Aquí los denomino como en romano, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. En las siguientes diapositivas vamos a ver sus nombres también, que se le da a cada uno de estos complejos. Y además, esta cadena está constituida por 2 transportadores, se llama de electrones móviles, como la ubiquinona, que es la coenzima Q, también se pone como Q nada más, o verán como coenzima Q10. Y también por el citocromo C. La principal función de esta cadena de transporte es el transporte coordinado de electrones y protones para producir energía en forma de ATP. ¿Vamos bien? Sí, profesora. Bueno, y entonces en este transporte de electrones, va a involucrar reacciones llamadas de óxido-reducción. Entonces, unas moléculas se van a oxidar y otras se van a reducir. Y entonces, la molécula oxidada generalmente es el donador de electrones y la molécula reducida va a ser el aceptor de electrones. Y entonces aquí les presento el esquemita de cómo está constituida esta cadena de transporte de electrones. Está constituida por si ven mi cursor, es complejo 1, el complejo 2, este es el 3, el 4 y el 5. Y entonces aquí ya ven sus nombres. El complejo 1 recibe los nombres de NADH deshidrogenasa o también NADH ubiquinona oxidorreductasa. El complejo 2 recibe el nombre de succinato deshidrogenasa o también succinato Q oxidorreductasa. El 3 es recibe el nombre, ¿cómo? De citocromo BC1 o Q citocromo C oxidorreductasa. El complejo 4 es el citocromo C oxidasa y el complejo 5 es la ATP sintasa. Y entonces estos complejos están constituidos, como ya les mencioné, son multienzimáticos. Cada uno de ellos va a tener diferentes centros, por decirlo así, centros fierro-azufre. Algunos, como el citocromo C oxidasa, tiene también de cobre, de zinc, centros de cobre o de zinc, de magnesio. Y lo importante aquí es que cuando se genera el NADH del ciclo de Krebs, ese NADH va a ceder sus electrones
al complejo número 1. Entonces se los va a ceder y aquí, como les mencioné, hay varios centros fierro o fierro-azufre que van a irse reduciendo y oxidándose, ¿sí? Van a ocurrir esas reacciones de óxido-reducción. No las vamos a ver así como tales cada uno porque son muchos componentes. Esos a lo mejor se los dejo de tarea para que vean qué componentes tienen cada uno de estos complejos. Pero sí es importante, lo más importante es que sepan que cada uno, que este NADH le va a ceder su par de electrones al complejo 1. Y ese complejo 1, si están viendo mi cursor, le va a ceder sus electrones a la Q, que es la ubiquinona. Y esa ubiquinona, de estar oxidada, se va a reducir. Entonces aquí no lo hay, ¿no? Está en el esquemita, Q de oxidada va a pasar a QH2, que va a estar reducida. Entonces, cuando está oxidada se llama ubiquinona. Cuando está reducida se llama ubiquinol. Y entonces después Q le va a ceder ya sus electrones directamente al complejo 3. Y de 3 va a pasar a 4. Y 4, el último aceptor de electrones es el oxígeno. Entonces aquí van a ir pasando los electrones hasta el oxígeno. Y ese oxígeno va a ver la interacción, va a reaccionar con hidrógenos y va a formar con los hidrógenos y va a formar el agua. Entonces, el último aceptor de esta cadena de transporte de electrones otra vez es el oxígeno y al final va a haber la formación de agua. El FADH2 le va a ceder sus electrones al complejo 2, al de la succinato deshidrogenasa o succinato Q-oxidorreductasa. Es este que les estoy enseñando. Entonces, el FADH no se los va a ceder al complejo 1, sino al 2. Y entonces el 2 se los va a ceder también a la ubiquinona para que se reduzca y se forme ubiquinol. Y ya después este se lo va a ceder al 3, al 4. El último aceptor otra vez es el agua, el oxígeno, y se forma agua. Cuando estos complejos van transportando electrones, también existe que hay un transporte de protones a través de la membrana interna mitocondrial hacia el espacio intermembranoso o intermembranal, ¿sí? Entonces, el complejo 1 va a transportar protones, el complejo 3 también y el complejo 4. El complejo 2 no transporta protones cuando ocurre este transporte de electrones. Si se dan cuenta, lo que es que este no es, se dice que no es no forma un canal a través de la membrana interna, entonces no es capaz de pasar esos protones. También se menciona que su eficiencia, que produce menos energía la oxidación del FADH, y por lo tanto no va a transportar esos electrones, esos protones, perdón. ¿Hasta aquí me han entendido?
Sí, solo una pregunta. Cuando pasa del complejo 1 al 2 y ese se oxida y se reduce, lo No, hace, el 1, ajá, del 1 no va a pasar al 2, se lo cede a la ubiquinona y la ubiquinona se lo va a ceder al complejo 3, ok. ¿sí? Del Sí, complejo 1 es a ubiquinona y ubiquinona al complejo 3. Aquí está, les tenía otro esquemita, a ver, déjenme ver, este es nuevo, En si ven mi cursor, el complejo 1 recibe los electrones del NADH, lo va pasando a través de sus componentes y lo va a ceder a Q, directamente a Q, sin pasar por el complejo 2. Y Q ya se lo va a ceder al 3, del 3 al 4 y del 4 al último, que es el oxígeno, que es el último aceptor de electrones, ¿sí? Y después existe la formación al final de agua, una molécula de agua. sí, gracias. No me había quedado claro si era del 1 al 3 o del 1 al 2. No, es del 1 a ubiquinona, Ajá. por eso también recibe este nombre, o NADH ubiquinona oxidorreductasa, y después al 3. Y del 2 va a recibir del FADH, ¿sí? El FADH, en el caso de esta succinato deshidrogenasa, pues va a ser un cofactor de esta enzima. Y entonces, él le va a ceder directamente al complejo 2 y del complejo 2 otra vez va a Q y de Q va a citocromo, bueno, el complejo 3, 4, el último aceptor el oxígeno y la formación de agua. ¿Sí? Sí. Ahora, otra vez, con ese transporte, con ese flujo de electrones, otra vez ocurre ese paso de protones, ese flujo de protones de la matriz, a lo mejor está mejor el esquemita, de la matriz al espacio intermembranal. Y otra vez, nada más los complejos 1, 3 y 4 van a ser los que van a hacer que pasen protones de la matriz al espacio intermembranal. ¿Sí queda claro? Después vamos a hablar del complejo 5. Ahorita nada más hablemos de estos 4. ¿Sí quedó claro hasta este momento? Sí, sí queda claro. ¿También para los demás? Yo tengo una duda. El citocromo C habíamos visto que era, pues se liberaba en la vía intrínseca de la apoptosis. Sí, también, ajá, está en la mitocondria y se va a liberar. Aquí participa como un transportador móvil para la cadena de transporte. O sea, tiene otra función. Pero mi duda es, o sea, tiene que ser este mismo citocromo, ¿no? Entonces, de alguna forma, no sé, me pregunto si tiene que ver con las veces que se ha usado, así como si se fuera desgastando, lo que hace que se tengan que liberar o que... No, porque hay otras cosas, bueno, otras moléculas que van a influir en que el citocromo C también se libere. No es así. O sea, y además todas las moléculas sabemos que tienen vida media, ¿no? Entonces, y que no solamente es uno, son varias, ¿no? O sea, es una concentración de cada uno, nosotros lo vemos como aquí, como nada más si existiera una sola mitocondria y tuviera nada más estos componentes, pero no, hay más componentes. Solamente que, bueno, lo tenemos que ver
como en este esquemita, ¿no? Pero influyen otras cosas que hacen que se libere ese citocromo C. Después, si quieren, lo vemos. Ya, es que también pues me llamaba la atención relacionar si hay como, pues si más bien deja de funcionar o se lleva a apoptosis porque esta cadena pues ya no contiene ese... Sí, o sea, va a influir mucho cuando ocurra la apoptosis, obviamente. Sí, porque bueno, va a llevar a la muerte de la célula, ¿no? Y uno de los daños, bueno, sí es se ve el efecto a nivel de mitocondria. Pero ahorita mejor vamos a dejarlo así y si quieres después lo vemos. ¿Sí? Vamos a ir dando bases y ya después si quieren vamos viendo más claro. Ahorita vamos a ir entendiendo este proceso y después vamos viendo más cosas. Bueno, entonces, este proceso se entendió porque esto es importante para después explicar la teoría quimiosmótica. Bueno, entonces, una de los componentes es el complejo 5. Y este complejo 5 yo les mencioné que es esta ATP sintasa. Esta ATP sintasa está conformada por estas dos grandes subunidades. La F0, y aquí está mi cursor, la F0, que forma un canal, y la subunidad F1. ¿Sí? Entonces, esta F1 se encarga de la síntesis del ATP a partir del ADP y del fosfato inorgánico. Entonces, este complejo 5, además de estar cada una de estas F0 y F1 subunidades, a la vez van a estar constituidas por otras. Entonces aquí la siguiente diapositiva, F0, como les mencioné, forma el poro de protones y va a estar constituida por las siguientes subunidades, por la subunidad A, por la B y por la C, que es propiamente el poro de los protones. Y la F1, que se encarga de la síntesis de ATP, pues está constituida por las subunidades, aquí vean, por las alfa, que son 3 alfa, betas, la delta, la gamma y la épsilon. Y entonces, lo que se propone es que cuando los protones van a pasar por el canal F0, formado por la subunidad C, esta va a rotar. Aquí ven una flechita negra. Esa entrada de protones hace que esta subunidad sufra esta rotación y también que gamma y épsilon giren de tal forma que las subunidades alfa y beta se sabe que tienen cambios conformacionales y eso hace que las subunidades beta se sinteticen directamente el ATP. Entonces, vamos hacia... Ay, perdón, ya les cambié. ¿Puedo cambiarla esta? Yo tengo una pregunta. ¿Vamos a ver más adelante cómo funciona esto? O es que no termino de entender cómo es que Ahorita vamos a ver el esquema con la subunidad 5. Ah, ok. Sí, gracias. Y ahorita vamos a ver por qué entra esos protones, ¿sí? Entonces, ¿ya le puedo cambiar? Sí.
Entonces vamos a ver esto llamado la teoría quimiosmótica, que fue realizada por Peter Mitchell. Y en esta lo que se dice es lo siguiente. Nosotros habíamos visto que la cadena respiratoria está conformada por estos complejos, ¿no? Del 1 al 5. Y sabemos que cuando el NADH o el FADH ceden sus electrones, ya sea al complejo 1 o al complejo 2, esto va a ocasionar un flujo de electrones, ¿sí? Y ese flujo de electrones a la vez va a originar un movimiento de protones de la matriz al espacio intermembranoso. Cuando ocurre eso, va a haber un gradiente químico llamado delta pH. Y ocurre porque al pasar estos protones hacia el espacio intermembranoso, la matriz se hace más alcalina y el espacio intermembranoso se hace ácido. Y también además se da un gradiente eléctrico, es decir, un delta phi. Lo que ocurre es que el interior de la matriz se vuelve negativa y el espacio intermembranoso se vuelve más positivo. ¿Por qué? Porque hay esa acumulación de protones. Y entonces después lo que va a ocurrir es que sabemos que esta membrana interna es muy selectiva. Y entonces estos protones, para que regresen a la matriz, lo tienen que hacer por un sistema de transporte. Y ese sistema va a ser este complejo 5, que es la ATP sintasa. Entonces, estos protones se sabe que regresan por el canal F0 y entonces al regresar por F0, su entrada, esa entrada por ese poro, va a dar la fuerza para que se sintetice el ATP por la subunidad F1. Entonces, esa entrada por ese poro dirige o provee esa energía para que se sintetice el ATP. Esta es una teoría, bueno, que se ha visto que se da, que ya no es tanto teoría, porque se ha visto que, pues, que tiene muchos fundamentos. Y antes se consideraba a la ATP sintasa no como parte de esta cadena respiratoria. Hace unos años ya se le incluyó como tal. Antes nada más se consideraban estos 4 complejos y se decía, y además existe la ATP sintasa. Pero ahora ya la ATP sintasa es considerada como el quinto componente o el quinto complejo de esta cadena respiratoria. Ahora, ¿cómo se dan esos cambios? Es lo que les mencionaba, esos cambios conformacionales entre las subunidades alfa y beta, pues eso se los voy a dejar de tarea. Para que vean cómo van cambiando y cómo se origina al final esta síntesis de ATP. ¿Puede repetir la tarea, por favor? Sí, les había dicho que las subunidades alfa y beta tienen diferentes cambios conformacionales y entonces hay unos esquemitas en el libro donde les ponen que están pasan por diferentes estados
o al final ocurre la síntesis de ATP. ¿Se entendió la teoría quimiosmótica? Sí, yo tengo una pregunta. Los hidrógenos que están, bueno, los protones que aquí salen del sitio, bueno, del complejo 1, 3 y el 4, todos son del NADH, todos los protones No, son de... aquí adentro de la matriz va a haber protones, ¿no? Sí, Y entonces va a haber protones que van a ser transportados cuando estos complejos transportan los electrones. O sea, aquí también el NADH, bueno, cede protones, pero también existen dentro de la matriz, van a existir como tal, ¿sí? Por otras reacciones. O sea, esos también están presentes y después, bueno, pero sí va a haber una diferencia de gradiente, ¿no? Por eso existe este gradiente eléctrico, pero después son recuperados porque entran por el poro de F0. O sea, es como si fuera un ciclo, ¿no? sí, y este gradiente eléctrico es el que va a mantener en equilibrio Pues sí, es el que mantiene que se siga dando esa salida y ese transporte, ¿no? Y esa entrada nuevamente. Salen y entran, salen y entran. Y bueno, y a la vez también se están generando más, ¿no? Porque bueno, hay respiración celular. Y estamos haciendo, al rato vamos a ver unas diapositivas donde vamos a ver que el NADH generado durante la glicólisis también va a participar en esto. Entonces, pues sí, todo se está renovando, se está manteniendo el sistema, ¿no? Por eso nuestras células son capaces de, bueno, de respirar y, bueno, al final aquí como les mencioné, el último aceptor es el oxígeno y, bueno, hay la formación de agua. Bueno, entonces aquí ya otra vez el NADH cede al complejo 1, el FADH2 al complejo 2, que es de la succinato deshidrogenasa. ¿Recuerdan esta enzima? ¿Dónde la vimos? La que forma el complejo 2. Ciclo de Krebs. Exactamente. Esta enzima, además de participar en esta cadena respiratoria, también pues es el componente del ciclo de Krebs, ¿no? Porque está transformando aquí el succinato. Del glioxilato creo que también, ¿no? Esas se las dejé de tarea y eso ya vieron dónde se origina el ciclo del glioxilato. Nosotros lo hacemos, nosotros los humanos lo tenemos. No, pero es que chequé también estaba el succinato en ese ciclo de... Ok. Ok, yo te había entendido que nosotros también lo teníamos. Bueno, entonces, ahora bien, algo muy importante es que cuando ocurre este transporte de electrones, se va a producir una porción de especies reactivas de oxígeno que son llamadas ROS, ¿sí? Especies reactivas de oxígeno, y una de ellas es el superóxido. Este superóxido, aquí así se visualiza como oxígeno
con carga negativa y vean este puntito. Este se produce por Q y esta especie de reactivas de oxígeno son dañinas para la célula, para la mitocondria. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace la mitocondria para que no le sean dañinas? Pues las va a transformar, primero las transforma en peróxidos a través de esta enzima, la superóxido dismutasa, y posteriormente la enzima glutatión peroxidasa la transforma en agua utilizando a esta molécula, al GSH, que está reducido. ¿Alguien recuerda qué es el GSH? Yo no me acuerdo. ¿No? ¿Recuerdan la vía de las pentosas? Era glutatión, ¿no? Ajá, es el famoso glutatión. Ese glutatión, aquí como está como GSH, es que está reducido. Y entonces va a ser utilizado por esta enzima, por la glutatión peroxidasa, para reducir el peróxido y formar agua. Y entonces el glutatión posteriormente se oxida, va a formarse estos puentes disulfuro, y después, para volverse a reducir, existe esta enzima, la glutatión reductasa, la cual lo reduce utilizando el NADPH. Por la vía de la pentosa, vimos, bueno, ustedes vieron en Bioquímica 1, que además de formarse, ¿sí me están escuchando? Sí. Sí, maestra. Es que como vi como que se cerró que además de formarse ribosas y algunos otros monosacáridos, en esa vía de las pentosas se forma el poder reductor, el NADPH y el glutatión. ¿Sí lo recuerdan? Bueno, pues si no lo recuerdan, ya lo recordaron. Y entonces ese glutatión, bueno, otra vez va a ser importante para que este peróxido no sea tóxico para la mitocondria, para la célula finalmente, y se produzca agua. Entonces esta enzima glutatión peroxidasa lo utiliza para que se reduzca el peróxido de hidrógeno. Y entonces de esa forma la célula evita que estas especies reactivas de oxígeno formadas durante el transporte de electrones puedan dañar a la célula, a las mitocondrias. Ahora bien, estos compuestos que les pongo aquí, esta lista de compuestos: rotenona, oligomicina, 2,4-dinitrofenol, antimicina, monóxido de carbono y cianuro. También el cianuro es aparte, pero aquí se los puse juntos. El amital y este compuesto llamado dicicloxilcarbodimida, que es el abreviado como DCCD. Estos compuestos de alguna forma afectan la cadena respiratoria. Entonces yo quiero que de tarea me digan en dónde afectan estos compuestos.
¿Sí? ¿Ya los anotaron? Sí, Ahora bien, en relación a bueno, ya vimos que en la fosforilación oxidativa se produce el ATP y este ATP que se genera, pues está en la matriz mitocondrial. Y entonces, si la célula requiere este ATP, pues como tal no puede salir de la membrana interna mitocondrial porque sabemos que es selectiva. Entonces, este ATP tiene que salir por un transportador especial, ¿no? Para que sea utilizado fuera de la mitocondria. Igualmente, el ATP sabemos que se origina del ADP y del fosfato inorgánico. Entonces, estos tampoco pueden entrar como tales a la mitocondria, necesitan sistemas de transporte para entrar a la matriz mitocondrial. Entonces, estos sistemas de transporte que existen para que el ATP salga, el ATP que se genera, salga fuera de la mitocondria y que el ADP y el fosfato entren a la mitocondria para que se genere este ATP, pues entonces existen estos sistemas que los transportan, llamadas translocasas o estas translocasas o translocadores. En el caso del ATP, está la primera que les pongo aquí, que es la translocasa de ADP, de ATP y de ADP, o también llamada translocador de nucleótidos de adenina. Y en el caso del fosfato inorgánico está la translocasa de fosfato o transportador de fosfato. También en la primera, en la translocasa, también se llaman, puede ser también llamado transportador de ATP y ADP. Entonces, para que unos salgan y otros entren, estas moléculas, se requiere de estos sistemas específicos que los van a transportar, ya sea dentro o fuera de la mitocondria. Y entonces, en la siguiente esquemita, les voy a mostrar cómo funcionan estos sistemas. Entonces, aquí está la membrana interna de la mitocondria. Este es el espacio, esta es la matriz mitocondrial. En el caso del ATP, sabemos que el ATP se va a generar cuando la ATP sintasa lo produce, ya lo vimos, y entonces este ATP se genera de fosfato inorgánico y de ADP. Entonces se genera este ATP. Y entonces la forma en que este ATP sale fuera de la matriz mitocondrial es otra vez por este sistema de translocasa. Y entonces va a hacer un transporte llamado antiporte. Es decir, sale el ATP de la matriz hacia fuera de la mitocondria y a la vez el ADP va a entrar por este mismo sistema. Por eso es antiporte. Es en diferente dirección, sale una molécula y entra otra. En el caso de la translocasa o transportador de fosfato, este fosfato va a hacer un sistema sin porte porque a la vez que este fosfato entra a la mitocondria, también van a entrar protones. ¿Sí se entendió estos dos sistemas?
Esta es una forma de que el ATP que se genera por fosforilación oxidativa sea utilizado fuera de la matriz mitocondrial, fuera de la mitocondria, hacia el citosol, por ejemplo, de la célula, para otros procesos que lo requieran. ¿Le puedo cambiar? ¿Sí o no? Sí. Y entonces también otra cuestión es cómo el NADH citoplásmico es reoxidado en condiciones aeróbicas. Y no solo eso, sino también cómo el NADH puede ceder sus electrones para que esos electrones participen, bueno, al final originen la síntesis de ATP. Pues recuerdan que el NADH, una de las vías que lo originan es la glicólisis, que ustedes ya vieron. Y entonces en la glicólisis, ustedes vieron que en la reacción número 6 se produce NADH. Y esta reacción es cuando el gliceraldehído 3-fosfato se transforma en 1,3-bisfosfoglicerato. Y la pregunta es, ¿por qué hay dos NADHs que se generan y no solamente uno, si solamente es una reacción? Porque son dos gliceraldehídos 3-fosfato. Ajá, exactamente, porque la glucosa era una molécula de 6 que se fue transformando y después ocurrió esa generación de dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Entonces va a haber dos NADHs. Pues esos dos NADHs, lo que va a pasar es lo siguiente. ¿Cómo van a ceder sus electrones? Les voy a poner este esquemita. Para hacerlo, para introducirlo, van a utilizarse estas dos formas. La lanzadera del glicerol 3-fosfato o la lanzadera del malato aspartato. Estas lanzaderas también son llamadas, pues, transportadores, ¿no? Pueden ser lanzaderas o transportadores. Y como ocurre, la primera es vamos a explicar la lanzadera del glicerol 3-fosfato y les voy a poner un esquemita. Esto podrían copiarlo antes de que les ponga el esquema y para explicarlo. ¿Sí? Sí. Ustedes me avisan cuando terminen.
¿Ya? ¿Listo? Listo, maestra. Ok. Entonces, esta lanzadera de glicerol 3-fosfato funciona así. Entonces, les había comentado en el texto pasado que el NADH tiene que ceder sus electrones y además va a reducir. Esta es la dihidroxiacetona fosfato. Entonces, la dihidroxiacetona fosfato es transformada en glicerol 3-fosfato cuando el NADH le va a ceder sus electrones. Esta reacción es efectuada por esta enzima, por la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, que es la citosólica. Y entonces después el glicerol va a atravesar la membrana externa mitocondrial y en el espacio intermembranoso le va a ceder sus electrones al FAT. Y entonces este FAT es un grupo prostético de la enzima glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, pero de la mitocondrial. O sea, se encuentra en la monocapa externa de la membrana, bueno, en una monocapa de la membrana interna mitocondrial. Y entonces, este FAT, cuando acepta los electrones del glicerol y además se reduce, se va a transformar en FADH2. Y el glicerol 3-fosfato, bueno, pues se vuelve a transformar en dihidroxiacetona fosfato, la cual va a salir del espacio intermembranoso. Y después el FAT, FADH2, le va a ceder sus electrones a Q. Q ya sabemos que es la ubiquinona y se va a transformar en ubiquinol. Y esta es componente de la cadena respiratoria. Y entonces el ubiquinol le va a ceder sus electrones al complejo 3 y entonces después es a los siguientes complejos para la producción entonces de ATP. ¿Quedó claro? Sí, no. Entonces, Sí, ese es uno de los dos procesos en que se obtiene una parte de protones, o no entendí bien el proceso. Protones va a ser reducción, sí se van a reducir, pero también van a ceder sus electrones, que a la vez va a generar ese flujo de protones y la generación del ATP por el complejo 5. Ah, ok. Sí. ¿Sí? Y es la forma en que el NADH citosólico generado en la glicólisis participa en la generación de ATP. ¿Sí? Y esta es una forma. Esta es la forma a través de esta lanzadera o transportador del glicerol 3-fosfato. ¿Sí? Ahora bien, existe otra que les había dicho que era la del malato. Bueno, esta se ve que se utiliza mucho en músculo y cerebro porque requerimos una alta velocidad de fosforilación oxidativa. Nuestro cerebro y nuestros músculos requieren mucho ATP para funcionar. Y entonces, al parecer, esta es una forma
en la cual nosotros obtenemos ese ATP para que nuestro cerebro y nuestros músculos funcionen. Ahora bien, la siguiente lanzadera o transportador es la malato-aspartato. La vez pasada yo les decía que el aspartato otra vez es el aminoácido ácido aspartico, ¿no? Pero está cargado, por eso es aspartato. Y entonces, esta lanzadera o este sistema de transporte es de la siguiente forma. Entonces, como ocurre, es que nuevamente el NADH generado en la glicólisis le va a ceder sus electrones y a la vez reduce y pasa de oxalacetato a malato, la molécula. Entonces el malato va a ser transportado por este sistema de transporte a la matriz mitocondrial. Y ya en la matriz mitocondrial, el malato va a ceder sus electrones al NAD que está dentro de la matriz, que está oxidado, en su forma oxidada, y lo reduce. Y cuando ya está reducido, este NADH, ¿a dónde va a ir? Dentro de la matriz mitocondrial. ¿No es justo la lanzadera que acabamos de ver? De que se transfieren cada electrones a la de dihidroxetona. No, ese es diferente. Mm. Este también lo va a ceder, pero ¿a quién se lo cede el NADH directamente? En la anterior vimos que FADH2 se lo cede a la ubiquinona, ¿no? Porque este FADH, vimos hace rato que el FADH se lo cede a la ubiquinona, bueno, al complejo 2, pero aquí es directamente a la ubiquinona que pasa al complejo 3. Maestra, ¿es el complejo 1? Ajá. Esta es una forma en que entra el NADH de la glicólisis. Aquí también estamos viendo que este NADH generado por la glicólisis, una forma en que puede ceder sus electrones y generar ATP es a través de esta otra forma. Esta es otra forma, ¿sí? Cediéndoselo al oxalacetato para originar malato, y ese malato es transportado a la matriz mitocondrial, donde este malato se lo va a ceder los electrones al NAD y se origina NADH. Y como su compañero dice, y es cierto, este NADH vimos que cede los electrones directamente al complejo 1 de la cadena respiratoria. Ya está dentro, ya está en la mitocondria, ¿no? Y entonces, pues, lo va a ceder al complejo 1 y entonces empieza a transportarse, empieza ese transporte de electrones y ese flujo de protones, y al final, otra vez, el complejo 1, el complejo 5 va a ser capaz de sintetizar el ATP por ese flujo de protones que van a entrar a través de su poro F0. ¿Quién dijo esto del complejo 1? David. David. Muy bien, David. Y entonces después este oxalacetato
se transforma en aspartato, este aspartato sale por este sistema de transporte hacia el citosol para transformarse otra vez en oxalacetato y así mantener este ciclo. No es tan sencillo porque también para que exista alfa-cetoglutarato y glutamato aquí, estos también tienen que ser transportados. Aquí ya no está no les puse los demás componentes, pero este glutamato que se forma aquí va a entrar por este sistema del transporte del aspartato. Este sería un sistema sin porte. Entonces, el glutamato que se forma aquí entra por este sistema de transporte. Se llama glutamato aspartato transportador, este transportador, y entonces se genera aquí. Y a la vez este alfa-cetoglutarato va a salir también como sin porte por este otro sistema de entrada del malato para regenerarse aquí. Entonces es más complejo. Aquí se los puse muy sencillo, pero son otros componentes. Hay muchas enzimas que participan, no se las puse porque si no es una locura este sistema. ¿Sí? Entonces se los traté de dar de la forma más simple con este esquemita. ¿Ya se entendió este sistema? Maestra, ¿no sería antiporte? Sí, en ambos son antiporte. Si dije sin porte está mal. No, es antiporte. Este va a entrar por aquí y entonces en diferente dirección y el alfa-cetoglutarato sería por aquí. ¿Sí? Y sería antiporte también. Sí, en ambos sería antiporte. Es en la otra dirección en la cual entrarían o saldrían. ¿Sí? El alfa-cetoglutarato sale por aquí y el glutamato entra por aquí. ¿Sí quedó claro? Por mi parte, sí. Ok, entonces vean cómo la glicólisis, otra vez, el NADH que se genera en la glicólisis, en la sexta reacción de la glicólisis, ese NADH también contribuye a la generación de ATP cuando la glucosa se oxida completamente. Y además, bueno, pues se restablece, ¿no? Otra vez el NAD que se genera aquí, que se oxida, es utilizado nuevamente para reducirse en la glicólisis. Bueno, pues hasta aquí va a quedar la clase de hoy. Y hasta aquí vamos a llegar a la segunda unidad y vamos a tener un segundo examen. Esta quise que fuera no tan larga para que así espero, porque aún así son mucha información, puedan estudiar y les vayan bien en el examen. Lo que sí hay bastantes tareas, realícenlas porque recuerden que las tareas son también preguntas de examen.
Gracias. ¿Sí? El examen lo tendríamos ¿cuándo? ¿El miércoles y el viernes? Perdón, ¿estas tareas para cuándo son? Estas tareas serían para el lunes. ¿Y el examen sería para el de las siguientes semanas? Y el examen Viernes y jueves. sería para, para la siguiente semana. Sería el miércoles y el viernes. Y entonces los equipos bueno, los estudiantes que hicieron el examen la primera vez, ahora lo van a hacer el viernes, y los que lo hicieron, bueno, tratando de ver, porque el viernes, la vez pasada, pues es más, eran más tiempo, pues algunos de ellos van a hacerlo antes. O sea, vamos a tratar de que los primeros sean ahora los últimos. Otra cosa que de esta lanzadera no les mencioné, porque eso se los quiero dejar de tarea, no les mencioné dónde es utilizada más acá les mencioné en la del glicerol, que es en músculo y cerebro, es utilizada más por las mitocondrias de estos tejidos y órganos. Ahora, en el caso del aspartato, ¿dónde es mayormente utilizada? ¿Por qué órganos? Y entonces esa es una tarea. ¿Sí? Disculpe, ¿puedo volver a repetir las tareas a ver si las tengo completas? Son Uy, 4. no, yo ya no me acuerdo. A ver, pues sí, yo se las voy dando así cuando va ahorita a la clase. Ok, bueno, creo que son 4. Bueno, gracias. Sí, son 4 tareas. Bueno, si me permite decírselas. Sí, claro. La primera era la tabla que nos había puesto al principio sobre los productos eh, sobre los productos del ciclo de Krebs y la generación del ATP. La tabla, Por si la, quiere, la mando ahorita. Por por el la gasto. producción neta de ATP, ¿no? Por la Ujú. oxidación completa de la glucosa. Ajá. La segunda era la de los cambios conformacionales de la subunidad alfa y beta de la ATP sintasa. Ajá. La tercera, nos había puesto una lista de compuestos y nos dijo que investigáramos cómo afectaban a la cadena de electrones. Ajá. Y la cuarta, pues es donde se utiliza la lanzadera de malato aspartato. Exactamente. Sí, ¿en qué órganos? ¿No? Lo que podemos hacer es que el lunes podríamos tener, nada más para que no fuera tanto, que me mencionaran, o sea, que participaran y mencionaran dónde se utilizan, dónde afectan esos compuestos, mejor. Entonces, el lunes mejor si tenemos la clase a las 9:30 y ustedes me van a mencionar dónde afectan esos compuestos, ¿sí? Y así se los tomo también como participación. ¿Qué les parece? Está bien. ¿Sí? ¿Está bien, profesora? Bueno, pues entonces eso va a ser la siguiente clase, que ustedes investiguen dónde actúan esos compuestos y lo tomamos como participación. Y así se motivan más para buscarlos.
Y entonces el miércoles y el viernes tendríamos el examen. Bueno, unos el miércoles y otros el viernes. ¿Sí? Sí, está bien. Ok. Alguien participó y mencionó al glutatión cuando pregunté, ¿quién fue? Valeria Palomo. Ay, Valeria, muy bien. Para tomárselo como participación. Ahora bien, ¿recuerdan? O sea, ella mencionó que era el glutatión. ¿Y recuerdas, Valeria, qué es el glutatión? Sí, más o menos. A ver. Ay, lo tengo anotado por aquí. Medio me acuerdo. Recuerdo que pues era un tripéptido de Ajá. hidrosoluble. Estaba formado por aminoácidos. El de glutámico, cisteína y glicina. Tengo que eso es GCH. Ok, entonces, sí, bueno, el H es porque está reducido, ¿sí? Ujú, sí. Y cuando no está reducido, entonces forma esos puentes disulfuro o sea, dos glutationes se unen a través de puentes disulfuro. Y cuando se reduce, bueno, pues se forma su grupo azufre, se reduce y entonces es el sulfidrilo, ¿no? Está como un sulfidrilo. Muy bien. Entonces sí, es un tripéptido formado por esos 3 aminoácidos. Muy bien. Nada más. Eso es para que vayan recordando, a ver si lo decimos y se va quedando más. Porque recuerden, o sea, parece ser que no se utilizan muchas cosas de lo que van aprendiendo, pero sí, las requieren de bases porque más adelante las van a utilizar. Bueno, pues entonces nos vemos la próxima clase. Hasta luego, maestro. Sí, nos vemos hasta luego. Gracias, maestro. Lunes. Nos vemos. Cuídense mucho. Lindo fin. Nos vemos el lunes y recuerden en hacer la tarea, por favor, y en enviármela y en participar en relación a los compuestos. Gracias. Bueno, nos vemos Hasta el lunes. el lunes. Lunes. Bye.